Yo soy químico farmacéutico y me llamo Carla Berl Pitoli. Les hablo desde Sao Paulo, Brasil. Agradezco infinitamente la oportunidad de compartir con ustedes hoy para tratar el tema Aprendiendo con los pacientes a través del Consejo Consultivo de Pacientes y Familias. Según la experiencia del Hospital Israelita Albert Einstein, que es un hospital general que se encuentra en la ciudad de Sao Paulo y ha trabajado conjuntamente en colaboración con Plaintree Brasil, cuya sede se encuentra en el Hospital Einstein para apoyar a otras organizaciones a desarrollar procesos del cuidado centrado en la persona. En esta diapositiva verán algunas informaciones sobre mi persona, con los contactos de LinkedIn, mi correo, mi teléfono y también un poco de mis antecedentes. Yo siempre he trabajado con personas especializadas en calidad y seguridad del paciente y durante los 2 últimos años me he venido especializando en el área de experiencia del paciente. Desde hace 9 años trabajo en el Hospital Albert Einstein y actualmente me desempeño como gerente de proyectos para las oficinas de Plaintree en Brasil. Ahora permítanme comenzar preguntándoles cómo en sus organizaciones ustedes logran escuchar la voz del paciente, cómo tienen acceso a la voz del paciente. Nosotros tenemos estos procesos ya establecidos. El primero corresponde a los canales de contacto que corresponderían a los servicios de atención al cliente o SACs, a través de los cuales el paciente puede expresar su opinión de manera espontánea. Sin duda, esta es una forma de escuchar la voz del paciente. Otra forma es a través de las encuestas de satisfacción y experiencia del paciente que se hacen luego de su atención al ser dado de alta. Allí el paciente manifiesta sus impresiones, tanto positivas como oportunidades de mejora para la organización. Otro abordaje es la organización de grupos focales, cuando deseamos abordar un tema específico con un grupo de pacientes. Esos temas específicos pueden ser, por ejemplo, mejorar nuestro protocolo de caídas. Se convoca a los pacientes para hablar sobre un asunto en particular únicamente y conocer así sus opiniones. Algunas empresas en el área de salud lo que han hecho es captar las experiencias del paciente en tiempo real, por ejemplo, a través del uso del WhatsApp. Otra opción es la visita de las directivas a los pacientes en sus habitaciones durante su hospitalización para conversar con el paciente y con sus familias. También se hace a través de una encuesta de participación o compromiso de los médicos y colaboradores. Así el médico o el colaborador puede manifestar su impresión sobre observaciones que haya tenido repetidamente entre los pacientes. Y en este caso el punto focal de nuestra conversación hoy son los consejos consultivos de experiencia del paciente. Abordaré en más detalle cómo se puede implementar el Consejo Consultivo de Pacientes dentro de la organización, además de los retos o desafíos que hemos enfrentado a lo largo del tiempo. El Consejo Consultivo es un grupo de pacientes y familiares que es un concepto que ya existe en algunas instituciones, tanto acá en Brasil como en otros países. Acá les presento la definición del John Hopkins, que define al Consejo Consultivo de Pacientes. Es una organización de pacientes, familiares y cuidadores que trabajan juntos con la organización para promover las mejores prácticas y de manera general ayudar a mejorar la organización del salud. Esos pacientes y familiares colaboran de manera voluntaria junto con los funcionarios.
tanto con los médicos como con el personal administrativo y los equipos multidisciplinarios para brindar orientación que posteriormente se refleja en planes de acción diseñados para mejorar la experiencia del paciente y de la familia. El Hospital Albert Einstein cuenta con una política que define como uno de sus principales objetivos de los consejos consultivos el mejorar la experiencia en el cuidado hospitalario y ambulatorio del paciente y la familia a través de la inclusión de pacientes y familiares en las discusiones sobre la implementación de programas y proyectos mediante reuniones del Consejo Consultivo que se celebran bimestralmente en las instalaciones del hospital. Después de la pandemia, se han mantenido estas reuniones que funcionan muy bien también en el formato virtual, permitiendo así una mayor participación de otros pacientes. Bueno, ahora entremos un poco en el tema de las funciones y responsabilidades del Consejo Consultivo. Siempre teniendo presente que el cuidado debe estar centrado en el paciente, con base en una filosofía que consiste en el respeto por los valores, las preferencias y las necesidades de los pacientes. Una coordinación de los cuidados para una mayor eficiencia de los procesos esenciales. En la comodidad y el apoyo emocional para la salud mental. Además, el tema de siempre mejorar la información, las comunicaciones y la educación a los pacientes, así como facilitar que la familia y los amigos también se involucren en el proceso de cuidado y recuperación del paciente. Es importante que ese grupo de pacientes se constituya teniendo siempre en mente un propósito, que es el compañerismo que debe existir entre el paciente, la familia, la organización y los médicos, que debe ser un compañerismo que se desarrolle de manera respetuosa. Además, el Consejo Consultivo tiene como finalidad promover la comprensión y la cooperación entre pacientes, familiares y el personal médico, aportando sus opiniones para que sean consideradas cuando quiera que queramos mejorar o transformar algún proceso. A través del Consejo Consultivo es posible mejorar o transformar la cultura en lo que respecta al cuidado centrado en el paciente y la familia. Es decir, se deja de actuar para el paciente y se transforma en actuar con el paciente. Se trata de una sociedad o alianza para su cuidado. Y cuando se establece este tipo de alianza, se logran mejorar los resultados de calidad y seguridad del paciente y se crea un vínculo muy estrecho entre los pacientes, que serán los representantes de todos los pacientes en la organización, gracias a ese papel del Consejo Consultivo. Ahora veamos qué se espera de los miembros que conforman el Consejo Consultivo. Bueno, lo que se espera es que ellos compartan sus experiencias, tanto la parte positiva o los aciertos, como también aquellos aspectos donde cabe considerar alguna mejora. Se espera su participación en discusiones de grupo sobre ideas de cómo el hospital o nuestras organizaciones de salud pueden mejorar la atención, la calidad, la seguridad y sus servicios. Un aspecto importante y que esperamos que se logre es que los pacientes suministran información respecto a sus opiniones, cuál es su visión acerca de las políticas del hospital, sus prácticas y procesos y los materiales educativos suministrados a los pacientes, a fin de construir juntos versiones que no solamente tomen en cuenta lo que el hospital considera importante, sino también lo que para el paciente es importante. Dentro del consejo se identifican las necesidades y preocupaciones del paciente y de la familia.
Se trabaja en conjunto cuando es necesario mejorar ciertos aspectos de la organización, incentivando y apoyando el cuidado centrado en el paciente a través de toda la organización. Es muy común que las instituciones se planteen dudas y se pregunten, pero ¿cómo establecer un consejo? ¿Cómo sería una primera reunión del consejo consultivo? Y en ese caso se plantean tres preguntas fundamentales. ¿Qué debemos seguir haciendo en nuestra organización? ¿Qué nos parece que estamos haciendo bien? ¿Cuáles son nuestras fortalezas? ¿Qué deberíamos dejar de hacer? Cosas que muchas veces se mantienen porque se relacionan con procesos burocráticos o que no agregan valor para el paciente. ¿Y qué deberíamos hacer que aún no estamos haciendo? Alguna cosa que en opinión de los pacientes debería implementarse, debería considerarse. Bueno, estos serían sugerencias para una primera reunión. Ahora hablaré un poco sobre las características de la reunión del Consejo Consultivo. Primero, hablemos un poco acerca de la composición. Necesitamos por lo menos que un 50% de los miembros sean pacientes o familiares que tuvieron experiencias recientes en la institución. Es decir, durante un periodo de los últimos 6 o hasta 8 meses. No deben ser pacientes que asistieron a los servicios hace mucho tiempo atrás y que hace tiempo que no utilizan ningún servicio. Esto se debe a la necesidad de que participen pacientes que han tenido una experiencia reciente. El otro 50% de los participantes en la reunión pueden ser colaboradores que trabajen en la institución y que actuarán como facilitadores o que están en una posición ad hoc, ya que hablarán acerca de algún proceso en particular que ellos gestionen. Así que esta sería la composición ideal, 50% pacientes, 50% de colaboradores, que serían los asistentes y los organizadores de esta reunión. Ahora, con relación al número de participantes, lo ideal en cuanto al número de personas que conforman el consejo, el ideal es contar con por lo menos 8 pacientes y un máximo de 15. Es decir, ese sería el rango, un mínimo de 8 pacientes para dar un buen contenido a la reunión, pero no se considera adecuado que sean más de 15 pacientes porque eso limita la oportunidad de participación de todos en la conversación. Estas reuniones deberán celebrarse cada 2 meses. Es decir, que en un periodo de un año, los pacientes deberán reunirse un mínimo de 6 veces. Es importante tener una agenda y contar con el compromiso genuino de los pacientes para participar en esas reuniones. El nombramiento para participar en el Consejo Consultivo tendrá una vigencia de un año, es decir, 12 meses de principio a fin. Consideramos que la rotación es importante para poder contar con nuevas perspectivas o visiones de otros pacientes. En nuestra experiencia, nosotros hemos encontrado que hay algunos pacientes que no se quieren salir del consejo y en ese caso se mantienen algunos que además servirán de puente para introducir a los nuevos pacientes en el consejo. Es importante considerar el tema del carácter voluntario de esta gestión o participación de los pacientes. Entonces, los miembros deben estar conscientes de que es una función voluntaria por un tiempo determinado para evitar conflictos de interés. Igualmente debe haber una suerte de reglamento del consejo donde se detallen los objetivos, lo que se espera de esos pacientes consejeros.
Y también lo que se refiere al uso de la imagen. En Brasil existió una ley muy estricta llamada LGPD, Ley General de Protección de Datos, donde se garantiza la confidencialidad de la información de todos nuestros pacientes, incluyendo los que son miembros del consejo. Ahora, ¿cómo se seleccionan los distintos temas a tratar? Bueno, se brinda la oportunidad para que los pacientes hablen acerca de los procesos donde ellos han identificado oportunidades de mejora y áreas que quisieran modificar. La misma organización también puede plantear algunos temas en los cuales le interese conocer la opinión de los pacientes. Otro canal de información puede ser el SAC, que quiere decir el Servicio de Atención al Cliente, o la veiduría, donde se presentan los reclamos de aquellas situaciones que se están presentando con mayor frecuencia y se necesita la colaboración de los pacientes para entender por qué se está presentando dicha situación y cómo se puede mejorar. También se puede trabajar en conjunto, pacientes y el equipo clínico, para modificar alguna estructura o algún proceso. Otra forma que es muy popular hoy en día es cuando el personal que trabaja en el área de calidad presenta planes de acción para un determinado proceso que luego será validado por los pacientes. Incluso acá en Brasil, esto se está convirtiendo en un requisito para ciertas acreditaciones en el área de calidad, donde es necesario que los pacientes validen nuestros propios planes de acción. En esta diapositiva presento un estudio realizado en algunos hospitales en los Estados Unidos, el cual demuestra que el hecho de contar con consejos consultivos resulta altamente positivo para las instituciones porque promueve un mayor trabajo en equipo, una mayor colaboración para el cuidado de los pacientes. Y este estudio mostró algunas lecciones claves. De hecho, ya existen algunas publicaciones que hablan sobre la importancia del consejo consultivo de pacientes y los beneficios que representa ese consejo para la misma organización. También tenemos el tema de la expansión. Cuando una organización comienza a establecer los consejos consultivos de pacientes, se trata en principio de un consejo que se llama mixto, conformado por pacientes que tuvieron experiencias durante su hospitalización o en el área de diagnóstico o de pediatría, pero a medida que pasa el tiempo hay la tendencia a que los grupos se vayan separando y fue lo que ocurrió justamente acá en el Hospital Albert Einstein y también ha ocurrido en el Johns Hopkins. Actualmente el Johns Hopkins publica en su página web algunos consejos constituidos como por ejemplo el Consejo de Pacientes Adultos, el Consejo de Pacientes Pediátricos, también tienen un consejo para pacientes adolescentes, otro consejo para pacientes del servicio de urgencias o pacientes que frecuentan ese servicio para la atención rápida, un consejo consultivo para pacientes que recibieron atención en el centro de cáncer o pacientes oncológicos, otro consejo de pacientes ambulatorios y también incluso tienen un grupo, un consejo de terapia fetal. ¿Y por qué existen estos diversos tipos de consejos? Bueno, depende de la demanda que exista para cada uno de esos servicios. En la actualidad, el Hospital Albert Einstein, luego de sus 15 años de experiencia con el Consejo Consultivo, que se inició en función de la metodología de Plaintree, cuya acreditación data desde el 2011. Y uno de los requisitos de Plaintree
es la obligatoriedad de contar con un consejo consultivo en la organización. También acá inicialmente fue un consejo general que luego se expandió para abarcar 7 áreas, a saber, pacientes hospitalizados, pacientes de consulta externa, oncología, materno-infantil, pacientes añosos, que en Brasil se clasifican como pacientes mayores de 60 años. Además, contamos con un consejo dedicado a temas de calidad y seguridad del paciente y un consejo LGTBQIA+, para tratar temas relacionados con esta población y sus específicas necesidades dentro de nuestra organización. Es importante destacar que el consejo consultivo requiere de un liderazgo que será el responsable por el manejo de toda la información y también de gestionar o promover la voz del paciente y escuchar la voz del paciente para transformar esa información en acciones. Así, durante las reuniones del Consejo Consultivo debe levantarse un acta donde conste los temas tratados y una lista de verificación de quórum para demostrar la validez de la reunión del Consejo y la generación de planes de acción adecuados que permitan la transformación de la institución en determinadas áreas. Estos líderes deberán ser personas empáticas, accesibles, con además conocimientos de la cultura de la organización. Deberán conocer los principales procesos que se llevan a cabo en la institución, tener conocimiento de los demás líderes a fin de dirigir el consejo de la forma más adecuada. Bueno, y ahora cambiando de tema, hablemos un poquito de las estrategias para reclutar pacientes. ¿Quiénes son esos pacientes que se convertirán en nuestros consejeros? Actualmente existen 2 técnicas principales: el reclutamiento abierto y el reclutamiento referenciado o por remitidos. El reclutamiento abierto consiste en publicar en las páginas de la institución que se está constituyendo un consejo consultivo y se están reclutando pacientes y familias interesados en participar. También se pueden elaborar folletos que se pondrán a la disposición en las salas públicas o elaborar banners que se exhiben en las áreas de circulación de los pacientes o también aprovechar el boca a boca. Es decir, invitar o sugerir a algunos pacientes a que se inscriban. Bueno, acá les muestro algunos ejemplos de folletos invitando a los pacientes. En este caso es del Hospital General de San Francisco en California, que tiene un folleto donde se explica qué es el consejo y sus reuniones que se llevan a cabo el 15 de cada mes con una duración de 1:30 en horas de la tarde y se extiende una invitación abierta a todos los pacientes interesados en participar. Este es otro ejemplo de otra organización americana donde se explica brevemente qué es un consejo consultivo de pacientes, cuáles son sus principales atribuciones y por qué el consejo es positivo, es bueno para los pacientes. Este formulario que les estoy presentando en pantalla es del Johns Hopkins. Se trata de un formulario sencillo donde las personas se inscriben y también usa la metodología de reclutamiento abierto, donde se habla del consejo consultivo y más adelante aparece un formulario, un documento que explica que están abiertas las inscripciones para los consejos consultivos de pacientes.
Y entonces luego cada paciente decide cuál es el área o el consejo donde considera que podrá contribuir más. Una vez que se han recolectado los datos de los pacientes, entonces se pasa a una sección sobre la experiencia del paciente para poder hacer una selección y una entrevista para aprobar o no a los pacientes que se inscriben dependiendo del perfil que se espera para este tipo de pacientes. En caso de que no se apruebe algún paciente, se puede explicar, se ofrecerá una explicación, como por ejemplo que el número de pacientes y familiares para este grupo en particular ya se completó y están cerradas las inscripciones, pero puede haber otro proyecto específico donde se pueda contar con la participación de dicho paciente. Otra modalidad de reclutamiento es por referidos. Se solicita al equipo profesional que nos comparta los contactos de algunos pacientes que ellos consideren que pudieran ser buenos candidatos para participar en el consejo. Estos pacientes deben ser personas críticas, personas que hablen abiertamente, no pueden ser personas tímidas o que no participen en las reuniones. Es decir, que puedan ser críticos, que puedan aportar en base a su experiencia vivida en la organización. Generalmente las instituciones empiezan reclutando en base a los referidos y luego se transforma en un reclutamiento abierto a través de los vínculos en las páginas web. Voy a mostrar un ejemplo de cómo nos ayuda el Consejo Consultivo en el Hospital Albert Einstein. Acá les muestro este proyecto llamado Open Notes, cuyo objetivo es compartir las informaciones de la historia de los pacientes a través de sus celulares. Se trata de un aplicativo del hospital a través del cual los pacientes pueden tener acceso a la información. Inicialmente el aplicativo se desarrolló para poner a la disposición los resultados de los exámenes, pero luego evolucionó, de modo que en cada hospitalización se genera un resumen del evento, mostrando las áreas principales, como por ejemplo si el paciente presentó alergias, edad, sexo, epicrisis, la historia clínica del paciente con los procedimientos que se realizaron, el plan de tratamiento, el plan de cuidado. Y aquí está nuestra herramienta que llamamos iPass para la transferencia del cuidado. Las prescripciones médicas, los diagnósticos y el canal para recibir retroalimentación y otras funcionalidades. Entonces, todos estos campos se desarrollaron conjuntamente con la participación de los consejos consultivos. Ellos contribuyeron significativamente en base a las informaciones obtenidas por rubro, agenda de hospitalización, alergias, alta hospitalaria y el histórico. Y en la última pantalla pueden apreciar el resumen de la alta hospitalaria o epicrisis con un formulario de la historia clínica electrónica que queda almacenada para cada paciente. Es la historia clínica oficial del paciente. De esta forma, muy estructurada, es posible brindar la información de la historia clínica al paciente. Entonces, hoy en día, la historia clínica de cada paciente está disponible en su propio celular. Esto fue de gran beneficio para nosotros y también para los pacientes. Y acá hablemos de otros ejemplos. Es posible implementar la co-creación o el desarrollo conjunto con el paciente. Y me viene a la memoria la ocasión en la que el paciente quería tener un tablero más grande dentro de su habitación para que tuviera un espacio donde escribir algunas informaciones.
Entonces, en lugar de que el hospital decidiera cuáles eran los datos importantes, se produjo una co-creación con los consejos consultivos para que los pacientes decidieran cuáles eran las informaciones importantes que los pacientes debían registrar. Otro gran ejemplo es el desarrollo del material educativo. Y de nuevo aquí las instituciones tienen su propia visión, tienen su propia idea de cuál debe ser la educación que necesita el paciente. Pero allí también los pacientes creen que se deben eliminar de esos materiales un lenguaje demasiado técnico, que es la tendencia, y utilizar palabras y materiales más sencillos y más simples que resulten de mayor utilidad para pacientes y familiares. Se puede también trabajar en conjunto con el mejoramiento de los procesos internos, revisión de proyectos de obras cuando se van a llevar a cabo remodelaciones en el hospital. Podemos pedir al equipo de ingenieros y arquitectos que compartan los planos de esa nueva obra y permitir escuchar las diferentes opiniones de los pacientes. Y también trabajar en conjunto en las campañas institucionales, como por ejemplo la campaña sobre caídas, para evitar caídas, sobre los objetivos internacionales de seguridad del paciente, campaña de higiene de manos, y escuchar a los pacientes para saber qué tiene lógica para ellos, qué hace sentido. De esta forma, ha sido muy exitoso el trabajo en conjunto con los consejos. En mi opinión, el Consejo Consultivo de Pacientes es uno de los mayores beneficios del concepto de atención centrada en la persona, porque a través de estas actividades se logra obtener importantes resultados para la organización.